Chicos, muy buenos días, ¿cómo están todos? Vamos a comenzar la clase del día de hoy. ¿Qué tal? Buenos días, Miss. Buenos días, Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Voy a compartir pantalla con ustedes. A ver, un segundito, por favor. ¿Qué tal, Alison? Buen día. Que mi computadora está un poquito lenta, chicos. Dice lunes, he puesto flojita. Bueno, a veces pasan estas cosas con las máquinas, ¿no? Ya. A ver, ahora sí lo tengo. Y ahora comparto. Bien, chicos, el día de hoy nos toca desarrollar el tema de la semana número 9. Vamos a hablar acerca de la frase nominal, la primera parte, y la siguiente semana hablaremos de la segunda parte, ¿no? Hablaremos de los adjetivos y los determinantes. Entonces, muy bien. Nosotros el día de hoy estamos entrando a otro plano del lenguaje. Hemos venido viendo los componentes de la gramática paso a paso, desde lo fonológico, lo morfológico, hemos visto también la semántica y ahora entramos a la sintaxis, ¿ya? ¿Qué es la sintaxis? La sintaxis es una disciplina lingüística que se encarga de estudiar particularmente al componente sintáctico, ¿ok? Estudia el componente sintáctico, el cual aborda, ¿no? O está conformado, incluye lo que son palabras, frases, proposiciones y oraciones, ¿ok? Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a ir el día de hoy estudiando todos estos elementos, yo los voy a ir mencionando durante la explicación, ¿ya? Porque nosotros tenemos que entender dos cosas, ¿no? Tenemos que entender, por un lado, eh, la estructura de una oración, ¿ok? Eh, la estructura de una oración, ¿ya? Y este, a la vez que vamos a identificar la estructura, vamos a hablar acerca de las funciones. Entonces, nosotros iremos identificando, por ejemplo, una palabra, vamos a identificar lo que es y también hablaremos de su función. Lo mismo con las frases, con las proposiciones, en un contexto de oración, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros tuviésemos este caso, ¿no? Los gatos juegan con la pelota. Tú dices, bueno, esto es una oración, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene sentido completo, alguien está afirmando algo. Pero esta oración está conformada por un conjunto de palabras. Muy bien, ¿qué palabras? Tenemos un artículo, el artículo los, el sustantivo gatos, el verbo juegan, tenemos la preposición con, ¿verdad? El artículo la y el sustantivo pelota. Muy bien. ¿Cómo nos damos cuenta de que son estas categorías? Bueno, por varias cosas, por su significado, por su contexto, ¿no? Y también por las funciones que cumplen, ¿no? Por ejemplo, un sustantivo, el sustantivo gatos es el núcleo de una FN, ¿no es cierto? Y el artículo cumple la función de ser modificador directo en esta frase nominal. ¿Ves? Asimismo, tenemos una frase verbal. Aquí está la frase verbal, la cual está conformada por un verbo, que es el núcleo, ¿no es cierto? Esa es su función del verbo, y luego posee un complemento. Ese complemento está constituido en forma por una frase preposicional, ¿no? ¿Por qué se dice frase preposicional? Porque está encabezada por una preposición. Entonces, así como las palabras
cumplen funciones de núcleo, modificadores, complementos. Bueno, las frases también. Las frases también cumplen funciones, ¿no? Esta FN, por ejemplo, los gatos, cumple la función de sujeto, así como la frase verbal, ¿no? Cumple la función de predicado. Y también la frase preposicional cumple la función de complemento circunstancial. Entonces, eso es lo que a ese nivel tenemos que llegar a reconocer, ¿no? Las formas y las funciones que pueden aparecer siempre en una oración. Por eso es importante el contexto. Cuando ustedes preguntan, por ejemplo, por una palabra, ¿no? Ustedes quieren preguntar por una frase, ¿cuál es su función? Pónganlo en un contexto oracional. Chicos? Muy bien, es importante que tomemos en cuenta, ¿no? Que en la sintaxis tenemos diferentes tipos de palabras, ¿no? Cuando tenemos palabras, nosotros en el castellano tenemos 8 tipos de palabras, ¿no? Sustantivos, o también llamados nombres, sustantivo nombre. Tenemos los pronombres, ¿correcto? Tenemos los adjetivos, los determinantes, los verbos, los adverbios, las preposiciones y las conjunciones. ¿Ok? Esas son las 8 categorías, esos son los 8 tipos de palabras que nosotros utilizamos en nuestro lenguaje, en la lengua castellana, ¿verdad? Y también nosotros formamos frases con estas palabras. ¿Qué frases? Bueno, hay varias que vamos a estudiar porque las usamos, ¿no? Es importante que tú conozcas lo que usas, ¿verdad? Tenemos una frase nominal, una frase verbal, una frase preposicional, una frase adverbial y una frase adjetiva, ¿correcto? Tenemos estas clases de frases. Entonces, muy bien, cada una de ellas tendrá una estructura, las vamos a reconocer por su forma, por sus componentes, ya, por sus características y también por las funciones que van a cumplir ellas dentro de la oración. Entonces, las palabras cumplen funciones, las frases también, pero todo depende del contexto, ¿ok? Entonces, partiremos primero hablando acerca de una frase nominal, ¿ya? No sé si por aquí tengan alguna pregunta, chicos, comentarios. Ninguno. A ver, voy a revisar el chat. No, no hay comentarios. Bien. Entonces, tenemos así lo que llamamos la frase nominal. Muy bien, las frases nominales son aquella palabra o conjunto de palabras, ¿ya? Que se caracterizan em, las frases nominales se caracterizan porque contienen, pues, una palabra muy importante, ¿no? ¿Cuál es la palabra importante? El sustantivo o el nombre, ¿ok? El sustantivo o el nombre. Entonces, estas palabras pueden también venir acompañadas, ¿no? Pueden venir estructuradas, estos núcleos, con sus modificadores. Pueden venir elaboradas, formuladas con ellos, ¿no? Una frase nominal es una estructura sintáctica, es una unidad de nuestro lenguaje, es una forma como construimos, organizamos las palabras en la lengua castellana, ¿no? Estas frases, esta frase nominal o sintagma nominal, también llamada así, puede cumplir funciones dentro y fuera de la oración, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la principal característica de una frase nominal, no? Bueno, su núcleo, ¿no? El núcleo es la palabra más importante de la FN. Entonces, donde tú veas un nombre o un pronombre, ahí tendrás una FN, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? Que estas palabras a veces no vienen solas, vienen acompañadas de más palabras, incluso hasta frases, ¿ok?
¿Quiénes pueden acompañar a este núcleo? Bueno, puede venir un determinante, ¿sí? Puede venir un adjetivo, ¿correcto? Los determinantes pueden ser los artículos, los demostrativos, los posesivos, los cuantificadores, ¿no? Son 4 variedades de determinantes y pueden venir los adjetivos, ¿no? Los adjetivos también los acompañan. Estas palabras pueden a veces ubicarse antes del núcleo o pueden ubicarse después del núcleo. Es decir, algunos determinantes pueden estar primero o pueden estar después de ese núcleo. Igual los adjetivos, ¿no? Pueden venir antes o pueden venir después del nombre. Ahora, también estas palabras, ¿ok? Estas categorías gramaticales, determinantes y adjetivos, tienen solamente una función, la de ser modificador directo, ¿ok? El MD, ¿ok? Antes y después, ¿ya? Y el modificador indirecto, ¿correcto? El modificador indirecto siempre aparece después del núcleo. ¿Y por qué le dices modificador indirecto? Porque se une de manera indirecta al núcleo, ¿no? Es una frase preposicional, es una frase apositiva o es una proposición subordinada adjetiva, ¿no? Entonces, la frase preposicional, apositiva o la subordinada, ¿no? Solamente cumplen una función, ser MI. Ahora, las frases preposicionales, las aposiciones y las subordinadas son generalmente un conjunto de palabras. Pueden ser dos, puede ser una o pueden ser varias palabras. O sea, es una frase chiquitita, ¿no? Pequeña, que está dentro de una frase nominal mayor, ¿no es cierto? Dentro de una frase mayor, a la cual le llamamos frase nominal. ¿Ok? Bien, veamos algunos ejemplos. ¿Ya? No sé si hasta aquí se está entendiendo. A ver, voy chequeando. No hay preguntas. A ver. Bien, chicos. En esta oración, ¿no? Que dice María come manzanas, ¿cuántos sustantivos tú ves? ¿Cuántos Dos, sustantivos ves? Muy bien, tú ves dos. Entonces, si hay dos sustantivos, ¿cuántas frases nominales crees tú que debería haber? dos, Claro, es más que probable, ¿no? Muy bien, ¿cuáles son esas? Entonces tú analizas y dices, bueno, María es una frase nominal, ¿no es cierto? Y manzanas es otra frase nominal. O sea, en una oración puede haber varias frases nominales o tiene que haber solamente una. Puede haber varias. No hay una regla que diga debe haber al menos una. No hay regla de esa naturaleza, no existe. ¿Ya? Una oración puede presentar, a veces ni están, ¿ah? A veces ni están, a veces tú tienes oraciones donde no hay frases nominales, pues hay otras frases. ¿Ya? Entonces, este, eh, no es un requisito indispensable que una oración contenga efectos, pero cuando están, ¿no? Pueden a veces ser, a ver, una, dos, tres. ¿Y por qué las reconocemos? Por sus componentes, ¿no es cierto? ¿Por qué es una FN, María? ¿Por qué? Porque está constituida por un sustantivo. ¿Y porque ese sustantivo es un núcleo? Igual que manzanas, porque está en su estructura, es un sustantivo, es el núcleo, y además porque también cumplen funciones, ¿no? De sujeto y de objeto directo. O puede ser su equivalente, ¿no? Dice ella, ¿no? Sujeto, muy bien, come, ¿no es cierto? Verbo, eso. O sea, una palabra incluso que puede sustituir a a un sustantivo es un pronombre. Los pronombres reemplazan a sustantivos, ¿no es cierto? Entonces, una palabra que también te va a ayudar a equilibrar un poquito la cantidad de frases y sus funciones es el verbo. Apóyate en el verbo, en todo lo que sea sintaxis, cuando nosotros analicemos funciones, clases de frases, ¿no? Tipos de oración, apóyate en el verbo,
El verbo es la palabra más importante de nuestro lenguaje. En consecuencia, es la palabra que nos va a permitir ordenar, organizar bien la oración. ¿Ok? Entonces, por aquí dice, esa pequeña niña come aquellas jugosas manzanas, ¿no? Muy bien, ahí está como referencia el verbo, en el sujeto, en el predicado. ¿Y cuántos sustantivos yo veo? Uno, Dos. ajá, y dos. Muy bien. Pero estos sustantivos no están solos, ¿verdad? Estos sustantivos vienen acompañados de otras palabras. Muy bien, viene acompañada de un determinante, de la palabra esa, viene acompañada del adjetivo. Entonces, como acompañan a niñas, ¿no es cierto? Son sus modificadores directos. Aquí, manzanas no está sola. Manzanas viene acompañada de dos palabras, jugosas. Jugosas manzanas. Por eso es UMD, porque es un adjetivo. Está calificando al nombre. Aquellas es un determinante. Está acompañando a manzanas. ¿Ves? Muy bien. En el siguiente ejemplo dice, estos 3 libros de ciencias contienen páginas cuyos autores son latinos. Muy bien, acá tengo un verbo, ¿verdad? Y, ojo, en esta oración hay varios sustantivos. ¿Los ves? Libros, ciencias es un sustantivo, páginas es sustantivo, autores también es sustantivo. Hay 4 sustantivos. Pero, ¿nos sucederá lo mismo que en la primera oración? No, yo no voy a decir que hay 4 frases nominales. En esta oración hay principalmente 2 frases nominales. 2, porque hay 2 sustantivos importantes, ¿no? Libros, libros de ciencias, ¿no es cierto? Libros de ciencias. Páginas cuyos autores son latinos, o sea, este sustantivo autores está apoyando, está complementando, sumando la información a páginas, ¿ves? Entonces, por eso no he contado 4 FNs, he contado 2, porque estos 2 sustantivos que están resaltados con negritas aportan información valiosa a la oración, al mensaje. Estoy hablando de los libros y estoy diciendo lo que contienen los libros, ¿correcto? Entonces, este sustantivo, ¿por qué es una frase nominal? Porque este sustantivo es importante, es el núcleo, tiene 2 modificadores directos, MD, MD, y por acá tenemos una frase preposicional, ¿no es cierto? ¿Qué es una frase preposicional? Aquella que viene encabezada por una preposición, ¿no? Palabras como de, con, en, sin, etcétera, ¿no? Cualquier preposición. Y funciona toda esa frase preposicional, ya no cuentes lo que hay adentro, no es necesario. Todo esto funciona como el MI de libros. ¿Ok? Esa es la estructura. Ahora, páginas cuyos autores son latinos. Muy bien. El núcleo es páginas, ¿sí? Y por acá tenemos 4 palabritas, ¿ok? Esas 4 palabritas son una estructura. Se le llama proposición subordinada. Profesora, ¿y qué cosa es una proposición? Una proposición es aquella que en primer lugar tiene verbo. Acá está, son. Y en segundo lugar, se encabezan por un nexo subordinante, como la palabra cuyos. ¿Ya? Puede ser cuyos, puede ser quién, puede ser qué, el nexo que los encabece. Y toda esa unidad, ya no cuentes lo que hay adentro, no es necesario que analices lo que hay dentro en esta oportunidad, ¿ya? Todo ese conjuntito de palabras se une a páginas. Por lo tanto, es su modificador indirecto. ¿Ok? Entonces acá tienes, mira, una frase preposicional, MI. Una proposición subordinada, MI. Así como el siguiente ejemplo también, ¿no? Julio, el alumno del aula 8. ¿Ok? El alumno del aula 8.
Ya está. Entonces, esta frase nominal, ¿ya? Esta frase nominal tiene algo particular, ¿no? Tiene algo diferente a las demás, ¿no? A los ejemplos anteriores, ¿no? Su modificador indirecto es otro, ¿ya? Julio, el alumno del aula 8, ¿no es cierto?, está entre comas. A eso se le llama aposición explicativa. Aposición explicativa. Muy bien, entonces las aposiciones explicativas, ¿correcto? Las aposiciones explicativas son aquellas que pueden ir entre comas, ¿no es cierto? Todo esto ya no lo analices, no es necesario. Todo esto es un modificador indirecto de Julio. La aposición es una estructura, es una FN que precisa, aclara, mejora la información de un núcleo. ¿Ok? Entonces, si yo te pregunto, ¿cuál es la estructura de esta FN? De esta que estoy sombreando, tú me dirás, muy bien, profesora, Julio es núcleo y el alumno del aula 8 es el MI. Nada más. Ah, pero mira, Me hizo mira, una pregunta, entonces el sustantivo nunca puede ir entre dos comas o sí puede también. el sustantivo puede ir entre dos comas, claro, depende, ¿no? Si tú lo ves entre comas, de hecho que es una aposición. Sí puede ir entre comas, eso ya tiene que ver con los signos de puntuación. Aquí no estamos revisando, ojo chicos, el uso de los signos de puntuación, ¿no? Acá estamos viendo la frase tal cual es. Y lo que estamos destacando es que las aposiciones explicativas estarán encerradas entre comas. Este MI que tú estás observando de color verde está entre comas. Y difiere del siguiente ejemplo, ¿no? El alumno del aula 8, Julio, estudia diariamente. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, si yo te pregunto, ¿cuál es la estructura de toda esta FN que está subrayada? Me vas a decir, profesora, el núcleo es alumno ahora, ya no es Julio, ¿verdad? El núcleo es alumno. Siempre ya sabes, el MI, el MI no puede aparecer antes del núcleo, ¿no? Eso es lo que hemos destacado en el cuadro anterior, ¿no es cierto? Un MI jamás va a estar por acá. El MI siempre está pospuesto al núcleo. Eso es una regla, ¿ya? Entonces, por eso este es mi núcleo. El artículo el MD del aula 8, MI, que es una frase preposicional, y Julio es una aposición. Entonces es otro MI, dos modificadores indirectos. Una, la frase preposicional, porque comienza con preposición, y la otra es una aposición especificativa, porque la única diferencia es que no lleva comas. ¿Ok? Entonces hay dos tipos de aposiciones, explicativas con comas, especificativa sin comas. ¿Ya? Muy bien, ahí está entonces con las aposiciones, ¿ven? Muy bien, eso generalmente pasa muchas veces, chicos, con los nombres propios, ¿no? El alumno Julio, el profesor Sánchez, ¿no? Siempre suele pasar mucho cuando combinas un sustantivo común con un sustantivo propio. Y luego tenemos por aquí otro ejemplo. El helado que comí era de chocolate, ¿no? Esta frase nominal que está subrayada tiene núcleo, tiene modificador directo, modificador indirecto que comí, ¿ya? Y bueno, la estructura de este MI, ¿qué es? Una proposición subordinada. ¿De acuerdo? Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Bueno, parece que sí, ¿no? Ya, ya está. Entonces nos vamos con el siguiente ejemplito. Muy bien, aquí como que estamos viendo los sustantivos, estamos viendo las frases separadas y como que se nos hace bastante evidente de repente entender o
apreciar, ¿no?, con claridad las frases nominales. Pero recuerda que una frase nominal está también expresada a través de los pronombres. Y hay varios tipos de pronombres, ¿ok? Por ejemplo, aquí, la palabra cómpraselo es una palabra que está conformada por un verbo y dos pronombres. Entonces, si a mí me preguntan, ¿cuántas frases nominales hay en esta oración? Yo digo dos. ¿Por qué? Porque yo veo dos pronombres, el pronombre lo, el pronombre se. Y además, porque cumplen funciones de objeto directo y objeto indirecto. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Profe, Sí, dime. ¿habría objeto directo o indirecto en celo? En la palabra lo está cumpliendo la función de objeto directo y la palabra se está cumpliendo la función de oí. Por eso son frases nominales. ¿Y cómo se aplica, cómo, me puede explicar cómo es que O de sería lo y C sería hoy? Claro que sí. Mira, cuando nosotros somos claros, usamos sustantivos. Cuando tú quieres ser clara, tú quieres ser directa con tu mensaje, ¿no? Tú utilizas sustantivos para que la gente te entienda, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir, a ver, compra el vestido, el vestido, ¿no? Para, eh, a ver, para Inés. ¿Ok? Entonces ahí tú estás siendo directa, clara, estás siendo precisa porque le estás diciendo lo que tiene que comprar, que va a comprar un vestido, ¿no? Y quién va a recibir ese vestido, Inés. Pero a veces tú no te expresas de esa manera, ¿no? A veces tú hablas más rápido y transmites la idea de otra forma, ¿no? Tú dices, cómpralo, cómpralo. O sea, ya no dices el vestido, dices cómpralo. Ese es el lo, es un pronombre que está haciendo referencia a un objeto que tiene que comprar. Por eso decimos objeto directo. Tú cuando compras, compras algo, ¿verdad? Compras un vestido, un zapato, un collar, cómpralo. Y a veces para marcar al OI, el destinatario de ese vestido, no le dices Inés, a veces dices C. Cómpraselo, o sea, para ella. Ella lo va a recibir o alguien lo va a recibir, ¿no? Por eso ahí, por eso les decía, ¿no? Yo estoy notando dos funciones, ¿no? La función de objeto indirecto, ¿ok? Y la función de objeto directo. ¿De acuerdo? Ahora queda un poquito más claro. ¿Alguna otra pregunta más? En esta frase, ya entendí esa parte, pero en la oración compra el vestido para Inés, ¿cuál sería la frase, cómo sería esa la frase nominal? Sí, ¿cuál sería? ¿Cuál es la frase nominal en cómpraselo? No, en compra el vestido para Inés, ¿cuál sería la frase nominal? La frase nominal es el vestido y la frase nominal es Inés. ¿Por qué? Porque yo veo un sustantivo, un núcleo y un MD. ¿Por qué es una FN, Inés? Porque es un sustantivo y porque cumple una función. ¿Se entendió? Miss, disculpe, Sí. ¿los sustantivos que están en los modificadores indirectos también cumplen como frase nominal? Bueno, por eso les decía, ¿no? Yo les sugiero que cuando ustedes, por ejemplo, mira, aquí, acá hay un sustantivo, ciencias, ¿no es cierto? Ya, ahí ya no cuentes una frase nominal más. Yo te Ah, sugiero ok, que, ok. claro, cuando a ti te pidan contar frases nominales o hablar su estructura, por lo general, tomamos todo, las frases nominales más importantes de la oración. ¿Y cómo sé que son las más importantes? Por el verbo, por contienen. Yo estoy hablando de los libros y estoy diciendo lo que contienen ellas, contienen páginas. Páginas que tienen ciertas características, ¿no? Ahí lo dice el MI. Entonces, yo ya no analizo qué hay dentro de la frase prepositiva, ya no analizo qué hay dentro de la subordinada, ¿no? Igual por acá, ¿no?
Yo he dicho, todo esto es acá hay varios sustantivos, alumno, aula, pero yo ya no analizo eso de frente, todo es un MI. Ujú. Ok, muchas gracias. Bien, chicos, muy bien. Pregunten, ¿ah? Ahora, muy bien, ya me quedó claro entonces que en una oración, ¿no es cierto? Pueden haber varias frases, las frases pueden tener varios modificadores directos. Mira, por ejemplo, aquí la frase nominal, el alumno del aula 8, Julio, tiene dos modificadores indirectos, ¿no? Tiene dos MI, la frase preposicional y la posición. Entonces, sí, una frase nominal puede ser chiquita, puede ser grande, puede tener varios directos, varios modificadores directos, indirectos, normal, no hay problema, ¿ya? Y tomando en cuenta esta estructura, sus componentes, tú puedes hablar de las clases de frases nominales, ¿ya? Hay frases nominales llamadas incomplejas. ¿Por qué se le llama incompleja? Porque no tiene MI. Puede tener todos los núcleos que quiera. Puede tener todos los modificadores directos que quiera, pero no tiene MI. ¿Ok? No tiene MI. Ahí está. Ejemplo, Ulises. Ulises conduce. ¿Ves? Ulises es una FN incompleja. Solo está su núcleo. ¿Qué conduce esto? Frase nominal, ¿no? ¿Cuál es el núcleo? Automóvil. ¿Y qué tiene? Modificadores directos. Igual, señora, es una frase nominal. ¿Por qué? Porque es un sustantivo, es una FN, es incompleja, no hay MI. Y aquel joven es otra frase nominal. ¿Por qué? Porque cumple una función esa frase, es el sujeto, ¿no? Porque esa frase nominal tiene un sustantivo, que es joven, y aquel, bueno, en realidad joven es un adjetivo que en este contexto está sustantivado, ¿no? Yo le puedo decir el joven, o sea, como refiriéndome a un muchacho jovencito, ¿no? Una persona joven, joven de edad, ¿no? Por eso está sustantivado. Y aquel es un modificador directo de ese núcleo. ¿Ves? Así como también por acá vi otra frase nominal. Atenderla, o sea, a ella, a ella. Ese la es un pronombre, ¿no es cierto? Así como vimos lo en la diapositiva anterior, acá estamos viendo la, pronombre. Entonces ahí hay una FN, ¿ves? Y no tiene MI. ¿Ves? 3 frases nominales incomplejas en esta oración. Ahora, la compleja tiene que tener algo particular, el MI. Tienes que ver una frase preposicional, una aposición o una subordinada, cualquiera de las 3 formas de modificadores indirectos. Entonces, la obra de Borges, ahí está, una frase preposicional. Entonces, esta FN que está subrayada es compleja, pues, porque tiene MI. Esta frase nominal que está subrayada, Mauricio, su médico particular, ¿no? Es una aposición explicativa y funciona como MI. Por eso la FN se llama compleja, ¿no? Hoy entregaremos los documentos que nos solicitó. Muy bien. Acá tengo mi frase nominal subrayada. El núcleo es documentos. Y acá tengo una proposición subordinada. ¿Ves? ¿Por qué es una proposición? Dije, porque tiene verbo, solicitó, y porque está encabezada por un nexo subordinante, por la palabra que. ¿Ok, chicos? Entonces, ya no analizo qué hay dentro. Todo esto es un MI y por eso mi FN se llama compleja. ¿Ya? Porque transmite ideas complejas. Así de sencillo. ¿Preguntas? Profe, Sí, dime. ¿la posición se toma como un modificador indirecto? ¿La aposición se toma como un modificador indirecto? Sí. Ujú. Esto es una aposición. Eso es un MI. Ujú.
¿Preguntas? ¿Alguna otra preguntita, chicos? ¿No? Ok. Fácil, difícil. Coméntenme ahí, escriban en el chat, muchachos. Pongan ahí sus sugerencias, pedidos, súplicas. Hablen hoy o callen para siempre. Profesora, ¿me podría dar un ejemplo más de una preposición subordinante? De una proposición subordinada, Sí, ¿no es por favor. cierto? Ya. Mira, lo que me estás pidiendo estaba aquí. Este es un ejemplo de una frase nominal con subordinada. Acá tienes otra, el helado que comí. ¿Ya? Y te voy a poner una más a tu pedido. ¿Ya? Trajo eh, eh, un helado, ¿sí? Un helado, coma, el cual, ¿no? Tenía chispas de chocolate, ¿ya? Muy bien, entonces, ok, ¿qué es lo que él trajo? Esto, esto trajo. Trajo un helado. Eso es una frase nominal. ¿Por qué? Porque la palabra más importante es helado. Ahora, este sustantivo está acompañado de modificadores, de otras palabras que lo especifican más, que lo aclaran, que lo amplían, ¿no? Viene con más información. Y esos detalles lo expresan el modificador directo, el artículo un, y esta estructura. Esto no es una posición, ¿verdad? A ver, compáralo con el ejemplo de Julio, el alumno del aula 8. Esto no es una posición, ¿verdad? No. No, no, claro. ¿Por qué? Ah, porque este tiene verbo. Así como son, así como comí, ahí tienes un verbo. ¿Viste? Y además tiene un nexo. ¿Cuál es el nexo? Los subordinantes. Cuyos, cuál, qué. Ah, dice el cual, ¿no? Bueno, también hay un artículo ahí de yapa. Entonces, a esto se le conoce con el nombre de proposición subordinada. ¿Ok? Ya está, eso se informa. Ahora, todo esto ya no lo analizo más. Toda esa proposición, ya sé cuál es su rol. Modificador indirecto del núcleo helado. ¿Ok? Por eso los modificadores indirectos pueden ser subordinadas, como estos ejemplos, pueden ser frases preposicionales o pueden ser aposiciones. La diferencia de una aposición con una proposición es sencilla, ¿no? La aposición no tiene verbo. La aposición no tiene nexo. Mira la aposición. Mira cuál es la aposición, profesora. Esto es aposición. Es como una FN chiquitita dentro de otra FN más grande. Aposición, profesora. Acá tienes una aposición, Julio. Es un sustantivo, es una FN chiquitita dentro de una FN mucho mayor, ¿no? Mucho más grande, que es todo. ¿Ok? Bien. Ahora, las frases nominales también se pueden clasificar en simples y compuestas. Cuando le dices una FN simple, Profesor, una consulta. sí, dime. ¿La frase positiva es la descripción del sujeto o algo más allá que eso? No, no me quedó clara la frase positiva. El sujeto no tiene nada que ver con la estructura de la FN. El sujeto es una función que puede cumplir una FN. En este ejemplo que tú estás viendo acá, ¿ya? Hay una posición, sí. ¿Cuál es su función? MI. Y bueno, toda esta frase nominal que yo estoy sombreando en este ejemplo es sujeto. Pero una posición no es que tenga que estar solamente en el sujeto. Una posición puede aparecer en cualquier lado, ¿no? En el predicado. Yo puedo decir, salí con Julio, el alumno del aula 8.
Y yo tendría una posición en el predicado como complemento. La posición no es sujeta a que esté en el sujeto o en el predicado, ¿no? Puede aparecer en cualquier parte. Y como ya les dije, una oración puede tener varias frases nominales. Por lo tanto, varios modificadores directos, indirectos, ¿no? Ujú. Profe, Sí. en lo de trajo un helado del cuaternarismo de chocolate, ¿cuál y tenía qué viene a hacer qué función vienen a cumplir en esta oración? Todo esto que está aquí, todo, es un MI. Todo es un MI. ¿Por qué? Porque todo esto que está aquí, lo voy a pintar de verdecito todo, porque todo esto que está de verde es una proposición, por las características que les he mencionado, porque tiene un verbo, porque tiene un nexo subordinante, es una proposición subordinada adjetiva, y funcionan las adjetivas como MI. Eso es lo que nos dice la teoría. La teoría decía, los indirectos son frases preposicionales, comienzan con preposición. Frases apositivas son FN, es una FN, ¿no? Y la proposición subordinada adjetiva, ¿cuál es su característica? Bueno, que tiene tiene un nexo, ¿no es cierto? Subordinante, y tiene un verbo conjugado. Cosa que no tiene la posición ni la frase preposicional. Entonces, los tres modificadores indirectos son distintos, tienen diferente forma. Ya está. Entonces, les estaba diciendo por acá que las frases nominales simples se llaman así porque tienen un solo núcleo. ¿Ok? ¿Pueden venir modificadores directos, indirectos? Sí. La respuesta es sí. La única condición que se le pide a esta frase es que solamente aparezca un solo sustantivo o un solo pronombre. Ejemplos, aquí están, resaltados. Las clases presenciales, ahí están, solo un sustantivo, clases. Rosario, eso es una FN. No hay modificadores directos, indirectos en este caso, pero es suficiente, ¿no? La ropa de verano, eso es una frase nominal, ¿no? Hay solamente un núcleo, que es ropa, y lo demás son modificadores, directo, indirecto. Puede tener todos los modificadores que quiera ese sustantivo ropa, ¿ya? Todos los modificadores que quiera. Nada más, la condición es que un solo núcleo. En cambio, las compuestas te piden más. Las compuestas coordinadas te piden varios núcleos, por lo menos dos, como estos ejemplos, frutas y verduras, ¿no? Frutas y verduras. Aguja e hilo, dos sustantivos. Eso te pide. ¿Pueden tener también acá modificadores? Por supuesto. Puede tener directos, indirectos. Pueden haber varias. Chicos? Bien, entonces, a ver, ejercicio. Cuantifique el número de frases nominales del siguiente enunciado. ¿Cuántas frases nominales cuentas? ¿Qué dices? ¿Qué dicen, chicos? 8, 9, 10 o 12. A ver, ¿qué dice Rodrigo? ¿Rodrigo? Espérame, sigo contando. Ok, ok. Apóyense en el verbo, chicos, ¿ah?
¿Lo tienen? Oración por oración, chicos. Hasta el momento, Rodrigo, ¿cuántas has contado? Es que no estoy seguro, Miss. Pero más o menos, Pues más de 10, pero no estoy seguro si es lo correcto. a ver, Rodrigo, díctame esas frases que tú has considerado. Díctamelas. Ok, globalización, tecnología. Ah, ¿eso se cuenta como uno? Claro. Ah, ok, Ujú. ya. Ahí hay una. Luego, conceptos también cuenta. Claro. Globalización. Ya, globalización y tecnología ya está. Una. Ahí hay una. Sí, pero el de abajo, la globalización solamente. Luego está dos conceptos. A ver, por acá contamos una más, ¿no es Ajá, cierto? Esta esa de sí. acá, la globalización, correcto. Esta es otra FN. Ujú. Proceso económico, Un proceso económico, muy bien. implicaciones sociales y culturales, Correcto. Ajá. internet, Ujú. gran herramienta, ¿esa también cuenta? Sí. Claro. La gran herramienta nada más. Eh, Pero dice sentido que pleno. le da sentido pleno, ¿no es cierto? Ah, es una, ok, Claro. ok. Ajá, porque esas palabras que vienen después de herramienta como que están precisando algo más de la herramienta, ¿no? Por eso es su MI. Ujú, Ok, luego está también muchos, ujú. Muchos estamos, correcto, es un pronombre. amigos o familiares Ujú. y parte del mundo. O bueno, cualquier parte Amigos del mundo. o familiares, amigos o familiares que habitan, ¿no? Ah, ok. Sí, sí. Ajá. Amigos o familiares que habitan. O sea, ese que habitan como que está señalando algo más de los amigos o familiares, ¿no? Habitan en cualquier parte del mundo. O sea, aquí estás viendo una proposición subordinada, ¿no es cierto? Un MI. Sí, sí. Oh, No me ya di no cuenta analizo. del Claro, MI. exacto. Entonces, por eso cuando ustedes tienen un MI, acá ya no deben ustedes estar buscando más modificadores directos, indirectos. Ya no. ¿Ok? Entonces, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero falta uno más. Uno más. Entenderse. Ujú, sí. ¿Correcto? Entonces, ese C que hemos visto acá, que acabo de subrayar, es un pronombre, así como lo vimos en cómpraselo, ¿verdad? Y dijimos, ahí hay un pronombre, hay una FN porque cumple una función, igual aquí. Entenderse es un pronombre y, por lo tanto, ahí hay una frase nominal, ¿no? Ahí hay una frase nominal. Bien, entonces por eso sumamos al final de todas las que estaba contando su compañero, una más. 10. La clave sería 10. Pregunta número 2. Indique a qué clase
corresponden las frases nominales subrayadas? A ver, aquí vamos a subrayar las frases. Ya. A ver, esta frase. Por acá tenemos una. Acá tenemos otra. Acá tenemos otra más. Y esta de aquí. Ya. A ver, chicos, estas frases nominales que están subrayadas por acá, díganme ustedes cómo se clasifican. La primera, la pequeña plazoleta donde estaba su casa. ¿Compuesta? Compuesta, muy bien. Si es compuesta, hay dos núcleos. ¿Cuáles son esos dos sustantivos importantes? Plazoleta y casa. Plazoleta y casa. ¿Todos de acuerdo? ¿Conforme? Frase nominal compuesta, chicos. Donde estaba su casa no sería modificador indirecto. Claro. Exacto. Exacto. Mira, si yo te pidiese a ti reconocer cuál es la estructura de esta FN, mira, las compuestas, si tú me dices casa y plazoleta es una frase nominal compuesta, tú tendrías que ver esos dos sustantivos unidos por un nexo. Frutas y verduras, aguja e hilo. Pero tú no notas esa composición acá. Tú dices plazoleta y casa, ¿no? Dice plazoleta, ¿dónde estaba su casa? Todo esto que está aquí de verdecito es un modificador indirecto. ¿Por qué? Porque es una proposición, porque su forma es la de una proposición, ¿no es cierto? Aquí hay un verbo, acá hay un nexo, ya está. Entonces, si yo te pidiera reconocer su estructura, que me dirías, muy bien, profesor, acá tenemos un MD, otro MD, núcleo y MI. Por lo tanto, mi frase se puede llamar simple porque hay un solo núcleo y a la vez le puedes decir compleja, ¿cierto? Porque tiene modificador indirecto. Bien, la segunda frase nominal, chicos, ¿cómo se llama? ¿Cómo la clasificas? También simple y compleja. Simple e incompleja, ¿no es cierto? No, Sí. no sería compleja porque con unos gruesos y oxidados barrotes no sería modificador indirecto. Ya, ¿y qué clase de modificador indirecto sería esto? ¿Una frase preposicional? ¿Una aposición? Directo. ¿O es una proposición subordinada como el ejemplo anterior? No sería, o sea, desde con no sería una frase preposicional. Ya, el con no te lo he subrayado, te estoy subrayando nada más desde unos. Pues uno sería modificador directo. Ajá, muy bien, MD. Este es MD. ¿El núcleo cuál es? De la parte subrayada, Sí, acá donde está el puntero, ok, barrotes. barrotes. Ese es el núcleo. Por eso estamos, como es un solo núcleo, tú dices frase nominal simple. Ahora, mi pregunta es, esta FN que está subrayada, cuyo núcleo es barrotes, ¿es una frase nominal compleja o incompleja? Incompleja.
Claro, muy bien, muy bien. Incompleja. ¿Por qué? Porque yo no veo MI. Yo veo MD, MD, MD. Nada más. ¿Ves? Adjetivos. Perdón, es que no leí lo de subrayado, perdón. ¿Cómo, cómo? Es que no leí lo que dice las frases nominales subrayadas, perdón. Ah, ok, ok, no te preocupes. Claro, o sea, yo me estoy enfocando nada más aquí, ¿no? Es en esta frase nominal. No me estoy enfocando en otras, ¿no? En otras frases. Ujú. Ya. En la C, los barcos que cruzan el mar. ¿Cómo se clasifica esta frase? A ver, ¿qué dice Andrea? Andrea Micaela, ¿qué dices, Andreita? Andrea. Ajá, simple, ok, Andreita. Muy bien. Ujú. Por ahí también Ivette me dice, simple, compleja, me pregunta. Claro, ¿por qué simple? Claro, porque tú dices, bueno, profesora, acá hay un núcleo. Solamente es un núcleo. Ahora, me dices también compleja, claro. ¿Por qué me dices compleja? Porque estás viendo este MI. Estás viendo esta subordinada, ¿no es cierto? S de simple y C de compleja, ¿ya? Y la última, Elisa y Rolando, los protagonistas. Ujú. A ver, ¿qué dice cielo? ¿Qué opinas, cielo? Cielo, ¿estás ahí? Cielo, cielo no responde. Mm, ya, bueno. Espero que estés conectada, cielo. Ya, chicos, si de repente su micrófono no lo pueden encender, también me pueden escribir a través del chat. ¿Qué, chicos? A ver, Rodrigo va respondiendo, dice compuesta y compleja. Entonces, ¿por qué me está diciendo compuesta? Porque ha visto dos núcleos. No es simple, es compuesta. Elisa y Rolando. ¿Y por qué me está diciendo compleja? Porque has identificado tu aposición, que es un MI. ¿Correcto? Ya está. ¿Preguntas, chicos? Ah, claro, exacto, porque están unidos a través de la palabra y. Las compuestas tienen eso, ¿no? Pero asegúrate que la i ya esté uniendo sustantivos, esté uniendo pronombres. No te vaya a pasar lo que ves en la letra B, ¿no? Tú en la letra B, esa frase, unos gruesos y oxidados barrotes, tú veías la I, pero esa I no estaba uniendo sustantivos. El único sustantivo que vimos es barrotes, ¿no es cierto? Entonces no basta con ver la palabra, sino que asegurarnos que es ahí una núcleos. Ujú. Bien. ¿Preguntas? ¿Algo más? Nos vamos a la regla de oro de la frase nominal, la concordancia. ¿Ok? Bien, la palabra que pone las reglas, ¿ok? De concordancia en una FN es el sustantivo, es el núcleo. ¿Ok? Este hace que sus modificadores directos, determinantes y adjetivos coincidan en persona, perdón, en género y número. Género y número, ¿no? Por ejemplo, roperos. Roperos es masculino plural,
Entonces, el determinante, el demostrativo y el adjetivo metálico también se ponen en el mismo caso, ¿no? Coinciden en género, en número. Casacas. Casacas es femenino plural. Por eso el demostrativo y el adjetivo coinciden. Alumnos, masculino plural. El artículo, el adjetivo también coinciden en eso. ¿Ves? Páginas. Páginas es femenino plural. Entonces los modificadores se ponen en el mismo caso, en el mismo contexto. Bien, ahora, en el caso de los modificadores indirectos, ¿ok? Las frases apositivas, las proposiciones subordinadas adjetivas, en la mayoría de casos, no siempre, cumplen también esta condición de género y número. Ejemplo, Mariela la delegada, ¿no? Entonces, cuando tú dices Mariela la delegada, Mariela es núcleo, ¿verdad? Y la delegada es el MI, ¿no es cierto? Tú sabes que todo esto es una frase nominal, ¿verdad? Entonces, claro, la delegada ahí está en femenino, está en singular, la delegada, porque se está refiriendo a una sola persona, ¿no? A una señorita, Mariela. Muy bien, aquí, ellos, quienes invirtieron en la obra. Eso es una FN, ¿verdad? Y en esa FN, ¿tú qué notas? Notas el núcleo, es un pronombre, está en masculino, está en plural, y aquí la proposición, ¿no es cierto? Este MI, esta subordinada adjetiva, está también en plural, ¿no es cierto? Quienes invirtieron, o sea, ellos, pues, concuerdan en número, plural. Luisa, la hija de mi hermano, ¿no? Esto es una FN, ¿verdad? Muy bien, acá tienes el núcleo, tienes el MI. Ahora, como Luisa es una mujer y es una sola persona, igual la aposición está dando ese sentido, ¿no? De femenino y de singular. Él, quien es mi amigo, ¿no? Es una frase nominal, ahí está el núcleo, está la subordinada, el núcleo es un varón, es una sola persona, está en singular, y la proposición también hace referencia a la singularidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién pone las reglas de concordancia? El sustantivo, el pronombre. ¿Ok? Entonces, vamos a notar en algunos casos que algunos modificadores indirectos se van ajustando también a estas reglas del juego. ¿Alguna pregunta por aquí, chicos? Bien. Profesora, Pero, solamente para algunos de los casos, ¿no? En los modificadores directos o para todos. sí. No, o sea, por eso estamos diciendo, en la mayoría de casos, ¿no? O sea, casi siempre vas a notar eso, pero de repente por ahí, tal vez tú en alguna ocasión leas alguna otra oración, veas otro ejemplo en la cual no vas a ver esa expresión, ¿no? Esa coincidencia. ¿Ya? Ahora, esto funciona de repente de manera bastante asertiva cuando una frase nominal es simple. O sea, tiene un núcleo, ¿no? Cuando tienes un núcleo. Pero cuando tienes dos núcleos, cuando estás ante una frase nominal compuesta, hay que tener un poquito de cuidado. Sobre todo, ¿ok? Cuando tu FN compuesta, ¿ya? Compuesta o coordinada, tiene a los adjetivos como su principal rival, ¿no? Podríamos decirlo así. Mira, la regla dice esto. Cuando tú tienes una FN compuesta, tienes que observar la posición de tu adjetivo. Si tu adjetivo está pospuesto, ¿ok? Y tu adjetivo está modificando a los dos sustantivos, cosa que por lo general siempre es así, modifica a los dos, entonces tiene que ponerse en plural y coincidir con el mismo género de los sustantivos a los cuales modifica. Entonces yo sé que el pantalón es masculino, el polo es masculino, por eso digo negro, ¿verdad? Y como modifica los dos, tanto el pantalón y el polo son negros, entonces por eso está en plural. Casi siempre esta es la regla más frecuente, ¿no? O la que va a prevalecer más, así cuando tú veas en una oración, asume esta regla de frente.
¿ya? Pero si de pronto tienes sustantivos de diferente género, la corbata es femenino, entonces aquí predomina el masculino. Tienes que decir negros. Y si por alguna razón el adjetivo solamente concuerda con el último, es porque hay una cuestión lógica, ¿verdad? Hay una cuestión semántica que te da a entender de que solamente estás modificando a ese elemento. Por ejemplo, un café no se descrema, ¿no? Son las leches, las cremosas o descremadas, ¿no? Entonces, por eso, descremada está en singular, no está en plural, porque no está modificando a los dos sustantivos. Está modificando solo al último. ¿Ok? Entonces, esta acepción, esta lógica solamente será posible por una cuestión semántica. Ahora, si tu adjetivo está antepuesto, ¿ok? O sea, va antes de los sustantivos, ¿ok? Compuestos, coordinados, ¿ya? Dice que solamente debe coincidir con el primero. Finos platos, ¿ok? Y si fuera ollas, el primero, finas ollas y platos. La regla es solamente con el primero. Esta regla se va a cumplir, ¿ya? En el caso de, sustantivos comunes. ¿Qué es un sustantivo común? Aquel que se escribe con letras minúsculas, ¿ya? Ahora, si tú tienes sustantivos propios que se escriban con letra mayúscula, Gisela, Magali, ¿no? Entonces, el adjetivo antepuesto tiene necesariamente que aparecer en plural, obligatorio. Y el género estará en función al género de los sustantivos, ¿no? Como ambas son mujeres, femenino, entonces femenino también es el adjetivo. Si son de diferente género, predomina el masculino. Conocidos, Gisela y Raúl. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Comentarios? Ya. Gracias. Sí, a ver, dime. No entendí lo de finos platos y finas ollas, esa parte no. Finas ollas y platos, no entendí esa parte. Ok. Mira, cuando tú tienes un adjetivo que está situado aquí, antepuesto, y estás acompañando a sustantivos comunes con letra minúscula, solamente haz que concuerde con el primero. ¿Ok? Ahora, concuerda con el primero, ¿no? Esa es la regla, ¿no? Entonces, como ollas es femenino, por eso digo finas ollas. Digo platos masculino, finos platos. Solamente concuerda con el más cercano. No concuerda con el género de los dos. ¿Ok? Si yo dijese, por ejemplo, a ver, fina olla y platos. Supongamos que por alguna razón mis sustantivos están en diferente número, ¿no? El adjetivo está antepuesto. Entonces la regla dice solo con el primero. ¿Sí? Ya está. Ahora, hay otro escenario. Ya, hay otro escenario. Recuerden de que los adjetivos son palabras que establecen su género y su número en función al sustantivo que acompaña. Porque ya sabes, ¿quién pone las reglas del juego? El sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo? Frontera. ¿No es cierto? Tú sabes que la frontera es un sustantivo femenino y está en singular. Pero ¿qué pasa? A veces un sustantivo puede venir acompañado o modificado de un adjetivo compuesto con guión. Entonces, cuando un adjetivo con estas características lo acompaña, ¿ya? La regla dice que el último elemento de ese adjetivo es el que debe coincidir en género y número con el nombre.
el primer elemento se mantiene invariable. Siempre en masculino, siempre en singular. Neutro. Se pone neutro el primero. ¿Ya? Y si fueras, tú dirías fronteras, por ejemplo, peruano, chilenas. ¿Ya? El último. Entonces, ojo, fíjate bien, tienes un sustantivo simple, ¿no es cierto?, que está siendo acompañado por un adjetivo con guión. Pero mi pregunta ahora está aquí. ¿Cuál es el sustantivo? ¿Médicas, cirujanas o distinguidas? ¿Cuál es el sustantivo? Tú dices el sustantivo es médicas, cirujanas. ¿Ya? Este es el sustantivo y el adjetivo que tiene que hacer, adaptarse. Como médicas cirujanas es un sustantivo en femenino, en plural, pues el adjetivo se adapta en femenino y en plural. Coincide. ¿Correcto? ¿Preguntas? Profe, Sí. no entendí lo de las fronteras peruano-chilenas, no entendí. ¿No has entendido eso de las fronteras? Ya, lo que yo te estoy diciendo acá es que fronteras es un sustantivo simple. Y ese sustantivo es el que va a imponer el género y el número. ¿Ya? Como yo sé que está en plural y es femenino, pues mi adjetivo, el último elemento de mi adjetivo compuesto es el que tiene que marcarlo. Ahí está, ¿ves? En femenino, mira mi puntero, en femenino y en plural, porque coincide con el femenino plural del sustantivo. ¿Ok? Coinciden. No está muy clarito, creo. El primer elemento se mantiene invariable. ¿Ves? Ahora, aquí, en este segundo ejemplo, ¿cuál es el sustantivo? Médicas cirujanas. Por eso lo he subrayado, porque es el sustantivo femenino plural. Por lo tanto, mi adjetivo, distinguidas, tiene que ponerse en femenino y en plural. ¿Ya? Listo, entonces hasta aquí ya vamos notando la estructura de la FN, sus componentes, la regla de concordancia y otro detalle más que me permite entender mejor a las frases nominales son sus funciones. Si tú tienes una FN, ¿ya? Si tú tienes una FN, pues puede aparecer, la puedes reconocer también por el mensaje que transmite. ¿Por qué mensajes? Al vocativo. El vocativo es la persona a quien le hablamos, ¿no? Y siempre va aislado con una coma. Por ejemplo, regresa temprano, amigo mío. Yo le hablo a mi amigo. ¿Ves? Tiene coma. Estimado tío, coma. Saluda a la familia. Eso es una frase nominal. ¿Cómo me doy cuenta de que es una FN? Por su función, por su mensaje, por el signo de puntuación que también apoya, ¿no?, la identificación de los vocativos. En cambio, el sujeto de una oración es otra cosa. El sujeto viene a ser el tema, persona, animal de la cual hablamos, decimos algo, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? ¿Quién es el sujeto? ¿Quiénes estudian aquí? Los hijos de José. ¿Ves? ¿Cómo sé que todo esto es una frase nominal? Por su función, por lo que transmite, ¿no? Es el sujeto, es la persona de quienes, las personas que realizan la acción. Los hijos estudian aquí. Corrían, ¿quiénes corrían? Los atletas. Sujeto, ¿ves? Entonces, ahí tienes una FN, por eso me doy cuenta, ¿ya? Ahora, también te puedes dar cuenta de una frase nominal por su función en el predicado, cuando es un complemento. Puede ser, por ejemplo, un complemento atributo. Y te vas a dar cuenta de un complemento atributo por la sencilla razón de que el verbo de esa oración es un verbo copulativo. ¿Cuáles son los verbos copulativos, chicos? Ser, estar, parecer. Ser, estar, parecer. ¿Ya? Entonces yo veo ahí el verbo ser, dice Tania ha sido su inspiración,
¿no es cierto? Entonces su inspiración es el atributo, ¿no? Tú fuiste, verbo ser, su mejor compañía. ¿Viste? Su mejor compañía es atributo, ¿correcto? Verbos copulativos, no te olvides. Ahora, otra posibilidad, que mi FN la reconozca porque está cumpliendo la función de objeto directo, ¿ya? Aquí hay una condición con el verbo. El verbo tiene que ser transitivo, ¿ok? Tiene que ser transitivo. Y ese verbo transitivo, ¿ya? Ese verbo transitivo, ¿ok? Va en algunas ocasiones también venir acompañado de frente con su FN o también por una preposición. A veces las frases nominales, cuando cumplen esta función, ¿ya? Pueden ser con A. Nosotros reforzaremos. ¿Qué reforzaremos? La vigilancia, OD. Por eso sé que es una FN, ¿no? Por su función también. Convocaremos, nosotros convocaremos. ¿A quién vamos a convocar? A los especialistas. Si te preguntas cuál es la FN, evidentemente yo te respondo. Especialistas, esa es la FN, la que comienza con artículo, con MD, con su núcleo. Pero este objeto directo, ¿no? Necesita también de una preposición. Ya, pero la preposición no es parte de la FN, pues chicos. Ya, la preposición es la palabra que va a conectar esa FN con el verbo. Va a conectar ese objeto directo con el verbo transitivo. ¿Ya? Así que cuéntenlo, por favor. Otra posibilidad. Sí, dime. ¿Qué era verbo transitivo? Un verbo transitivo es un verbo que se caracteriza porque hay un sujeto que realiza una acción y esa acción se la traspasa, se la traslada a un objeto. ¿Ok? Por ejemplo, reforzar, convocar son verbos transitivos. Porque cuando tú dices reforzamos, ¿ok? Yo refuerzo, tú refuerzas, él refuerza. Cuando tú refuerzas, pero refuerzas algo. En el ejemplo es la vigilancia, pero puedes reforzar otra cosa. Puedes reforzar la pared, puedes reforzar, no sé, pues un objeto, ¿no? Puedes reforzar de pronto la iluminación, puedes reforzar los límites, ¿no? Refuerzas algo. Para reforzar necesitas un algo. Y ese algo, en este ejemplo, es la vigilancia. Es el objeto. Bien, convocaremos. Convocaremos es la forma conjugada del verbo convocar. Y cuando tú convocas a alguien. Convocar es como llamar, ¿no? Tú convocas a alguien. ¿A quién convocas? No sé, convocas a los profesores, convocas a los alumnos, convocas a los padres de familia, convocas a alguien. ¿Quién es ese alguien en el ejemplo? A los especialistas. Ellos son el objeto convocado. ¿Ves? Hay una lógica aquí con los verbos transitivos que los vamos a estudiar un poquito más adelante, ¿no? Acá es necesario solamente que tengan por lo menos una idea preliminar de qué cosa es un objeto directo. ¿Ya? Así como para el OI, el objeto indirecto, también aparece con verbos transitivos. Pero esos verbos transitivos, ya, de hecho que ya tienen su OD, para que haya OI siempre debe haber un OD, explicó la propuesta, pero a alguien. El OI es el destinatario final de la acción. Cuando tú dices explicó, ella explicó, pero ella explica algo. ¿Qué explicó? La propuesta. Ahí está el OD. Pero se lo explica a alguien. ¿Quién va a recibir? ¿Quién es el destinatario final de la propuesta? Su grupo. ¿Ves? El OI comienza con A.
¿correcto? La frase nominal la reconoces por su función, porque es el destinatario. Y en el caso del OI, pues siempre va a tener que recurrir a esta palabra para poder enlazarse. O puedo decir, Ruth le dio su apoyo moral. Ruth dio algo. ¿Qué es lo que dio? Su apoyo moral. ¿A quién se lo dio? A él. Le. OI. ¿Ya? Tenemos el agente. El agente es aquella frase nominal que aparece cuando el sujeto es pasivo. El verbo está en voz pasiva y se entiende que el agente es el que realiza la acción. ¿Ya? Por ejemplo, el plano será diseñado. Este es el verbo. ¿Ok? Pero el plano no diseña. A él lo diseña. El plano es diseñado por alguien. ¿Quién diseña el plano? Luis. ¿Ok? Luis. Muy bien. La reserva. La reserva fue hecha. Pero ¿quién la hace? Su hijo. Porque es una FN por su función, porque es la gente. Tiene algo particular. Debe estar encabezado por esa FN. Tiene que aparecer la preposición por. ¿Ya? Tenemos la función circunstancial. ¿Qué son los circunstanciales? Son frases nominales que a veces también pueden estar encabezadas por una preposición. Indican lugar, tiempo, modo, finalidad, entre otras cosas, ¿no? Hay varios tipos de circunstancias. ¿Ok? Acá mencionamos algunas. Entonces, cuando digo el domingo retornaron de Ica, el domingo es una circunstancia, es una FN, ¿no? O han decidido viajar a Iquitos. Iquitos es un lugar, ¿no? Y ese circunstancial ha recurrido también a una preposición. ¿Ok? Entonces, como te estás dando cuenta ya, las frases nominales a veces pueden también venir encabezadas con una preposición. Entonces, las cuentas. ¿Ya? Las cuentas. Si a mí me preguntan, por ejemplo, acá, a ver, alumno, ¿cuántas frases nominales hay en la oración? La reserva fue hecha por su hijo. Hay 2. ¿Cuáles son esas 2? La reserva, una, ¿por qué? Porque está en función de sujeto. Otra, su hijo. ¿Por qué? Porque está en función de complemento agente. A ver, alumno, aquí, ¿cuántas frases nominales hay en la oración? Ruth le dio su apoyo moral. 3. ¿Por qué 3? Porque Ruth está en función de sujeto. Le está en función de OI. Y su apoyo moral está en función de OD. Así vamos contando las frases nominales. Por eso les dije desde el principio, tomen siempre como una buena referencia el verbo. Porque es una palabra que les va a situar la lógica de la oración. ¿Ve, chicos? Muy bien. Por último, otras funciones. Puede ser la de complemento, la de complemento de nombre, complemento de adjetivo y complemento de verbo. ¿Por qué le dices complemento de nombre? Porque la FN, mira, esto que estoy sombreando es una FN, lo que está de color rojo, eso es una FN. ¿Te queda claro? La familia es una FN. Pero ¿qué pasa? Esta FN, con ayuda de una preposición, está complementando el significado del sustantivo que está exactamente delante de él. La causa de su ausencia, el tiempo con la familia, ¿ves? Entonces esa FN, ¿no? Se acompaña, está acompañado de una preposición que vincula una FN con otra, un sustantivo con otro. Ahora, complemento de adjetivo, ¿por qué le llamas así? Porque ahora la palabra que lo anteceda va a ser un adjetivo, ¿no? Consciente, consciente de sus limitaciones. ¿Ves? Bajos, bajos en grasa. ¿Ves? Lo que estás viendo de color rosado, esa es una FN. Grasa es una FN, ¿ves? Que con ayuda de preposiciones modifican a un adjetivo, complementan a un adjetivo. ¿Y por qué le decimos complemento de verbo? Porque ahora vamos a tener un verbo
que también con la ayudita de la preposición enlazamos una FN con otra. No dudamos de su lealtad. Confiamos en tu acertada gestión. ¿Sí? Bien. Veamos ahora este ejercicio. Dice, ¿cuáles son las funciones que cumplen las frases nominales subrayadas? A ver, chicos, a través del chat escriban, por favor, pónganme ahí la función sujeto, objeto, directo, indirecto. A ver, coloquen, por favor, chicos. Perfecto. Exacto. Muy bien, Lucía, Lady, Rodrigo. La A es un OD. Perfecto. Letra B. Tenemos dos frases nominales. La B, chicos. Sujeto, ajá, y complemento agente. Perfecto, Lady. Letra C. Muy bien. Letra C, chicos. Circunstancial. Ujú. Muy bien. Complemento circunstancial. Camina diariamente por esa avenida bastante transitada. Ajá. Letra D. Cecilia nos ha convocado el fin de semana. Hay tres frases. Ujú. Vocativo, perfecto, o de, perfecto, y circunstancial de tiempo. Perfecto, chicos. Ajá. Letra E. Leonardo felicitó a Iris por su merecido ascenso. Muy bien, felicitó a Iris por su merecido ascenso, chicos. ¿Qué sería? ¿Qué función cumple? Ujú. A ver, felicitó a Iris. Leonardo felicitó a alguien, ¿no es cierto? Ahí tenemos un OD, ajá, y tenemos un complemento circunstancial de causa. Perfecto, Lady. Ujú. La F, ya me han entregado los documentos solicitados. Me han entregado los documentos solicitados.
Ujú. Oí y odé. Perfecto. Y la última. ¿Qué función se cumple en la última, chicos? Un sujeto político. Un complemento atributo. Perfecto, Lucía. Eso es. Muy bien, Lady. Muy bien. ¿Ya? La frase nominal subrayada en G es una frase nominal que cumple la función de complemento atributo. No hay más. Perfecto. Bien, chicos, ahora enfoquémonos un poquito en el nombre o sustantivo, ¿no? Los nombres o sustantivos son aquellas palabras que tienen significado. Hacen referencia a seres materiales e inmateriales, ¿no? Papel, niño, caridad, etc. Sintácticamente constituyen el núcleo de la frase nominal, ¿no? Es su única función. Y morfológicamente son palabras, son raíces que nos permiten crear pues muchas más palabras, ¿no? Por lo tanto, siempre estarán conformadas por una raíz y presentan morfemas flexivos, ¿no? De género y número. Es su principal condición. A veces también los veremos conformados por morfemas derivativos, así como lo ves aquí en la ilustración de reloj, tenemos relojes, ¿no? Singular o plural, o relojero, que es una palabra derivada. Ahora, los sustantivos se pueden clasificar en propios y comunes. Los sustantivos propios son aquellos que se escriben con letras mayúsculas, ¿verdad? Como Ramírez, Moisés, Cusco, Marañón, Yanganuco. Son los nombres de personas, nombres de animales, nombres de lugares, etc. En cambio, los sustantivos comunes se escriben con letra minúscula y hacen referencia a cualquier entidad porque no individualizan, ¿no? Esa es la diferencia también con los sustantivos propios. No individualizan. Los comunes pueden clasificarse en concretos y abstractos. Los sustantivos concretos, ¿no? Pueden ser individuales o colectivos. Los individuales son aquellos que hacen referencia a la unidad, ¿no? Álamo, caña, perro, abeja, ¿verdad? Y los colectivos son aquellos que indican un grupo o conjunto. Estos pueden ser también derivados cuando presenten un morfema derivativo. Por ejemplo, de álamo tienes alameda y de caña tienes cañaveral. Es una palabra derivada. Y los primitivos, los colectivos primitivos, son aquellos que no provienen de otra raíz. Por lo tanto, no presentarán morfemas derivativos. Ejemplos, jauría, enjambre. Los abstractos son aquellos sustantivos que solamente los podemos entender a través de nuestra mente, ¿no? No son físicos, no son reales, ¿ya? No son materiales, como caridad, honradez, alegría, belleza. ¿Ok? Ahora, los pronombres son palabras equivalentes, ¿no? A un sustantivo, porque generalmente los usamos en nuestro lenguaje para hacer referencia a ellos. Los pronombres morfológicamente pueden ser variables, si pueden presentar género, número, singular o plural, y son invariables aquellos que no van a presentar sufijos, ¿no? De género, número, singular o plural. Sintácticamente también son el núcleo de una FN y no poseen significado en sí mismos, sino que hacen referencia a una persona, cosa o animal. Se clasifican de 8 maneras: personales, posesivos, demostrativos, interrogativos, exclamativos, relativos e indefinidos. Los pronombres personales reciben esta denominación porque hacen referencia a las 3 personas de la comunicación: primera, segunda o tercera persona, en singular o en plural, ¿no? Ahora, los pronombres personales se clasifican en 2 grupos: tónicos y átonos.
¿Por qué le decimos tónicos? Porque tienen acento propio y pueden aparecer en cualquier parte de la oración y no dependen de la presencia de ninguna palabra, ¿no? Ejemplos: yo, mi, ti, sí, ella, ello, entre otras, ¿no? En cambio, los pronombres átonos son aquellos que no tienen acento propio y por esa razón deben siempre estar acompañados de un verbo, ¿ok? De un verbo. Son estos pronombres que los ves en el cuadro: me, nos, te, os, lo, le, la, ¿correcto? Y pueden cumplir funciones de o de y de oí, ¿ya? Algunos átonos se hacen llamar proclíticos cuando aparecen antes de un verbo. Por ejemplo, lerí. Y se les llama enclíticos cuando se escriben después del verbo y de corrido, como si fuese una sola palabra, ¿no? Todo unido, lléveselos. Ahí tienes dos pronombres, ¿correcto? Bien, los pronombres demostrativos son aquellos que sitúan el objeto. Por ejemplo, las palabras este, ese, aquel, en todas sus formas variables: femenino, singular, plural. Y los neutros: eso, esto y aquello. Los interrogativos y exclamativos tienen como característica particular que llevan tilde, ¿no? Y aparecen respectivamente para hacer preguntas o señalar una emoción. En oraciones directas, que van con los signos de interrogación, de exclamación, y en oraciones indirectas, ¿no? Donde no aparecen ningún signo, la interpretación y el mensaje de estas palabras son las que hacen referencia a la intencionalidad de pregunta o de exclamación, ¿no? Los pronombres posesivos son aquellos que van a marcar pertenencia. Por ejemplo, la palabra mío, tuyo, suyo, nuestro. Y ojo, los pronombres posesivos siempre tienen que estar solos, ¿ya? Sin ninguna otra palabra. Y los pronombres relativos son aquellos que eh, se distinguen porque aparecen solos, ¿no? Acompañando, ¿no? Siguiendo a un sustantivo, ¿no? El tema que abordaron o que abordarán Enrique, quien es neurocirujano. Principalmente un relativo se distingue de otras palabras porque no llevan tilde, ¿sí? Y siempre están acompañados de un sustantivo antecedente. ¿Ok? Así que ten mucho cuidado con ellos, por favor. No olvides este detalle. Si estás viendo al qué, al quién, cuál, cuyo, cuánto, asegúrate de ver a un sustantivo al cual hagan referencia. Por último, tenemos los pronombres indefinidos. Los pronombres indefinidos son aquellos que no precisan exactamente el nombre, ¿verdad? Algo, nada, nadie, muchos, ambos, ¿no? No precisan. Pueden también ser palabras variables e invariables. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces con esto nos vamos a revisar nuestras preguntitas de la evaluación. Bien, voy a compartir pantalla con ustedes, chicos. Bien, dice por ahí, ¿podría poner la anterior diapositiva para tomarle captura? ¿Qué diapositiva, Margarita? Voy a volver a compartir el PPT. Ejercicios de aplicación número 2. Ahí está.
¿Ok? ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a revisar ahora nuestras 4 preguntitas. Listo. A ver, nos piden frases nominales complejas, ¿ok? Como nos están preguntando en plural, nuestra respuesta va a ser la letra C. ¿Por qué? Porque acá tienes una FN compleja. ¿Por qué es compleja? Ah, porque estás viendo acá un MI. Y por acá tienes otra frase nominal, en donde también ves una frase preposicional en función de MI. Esa es tu clave. Aquí en la pregunta número 5, ya, nuestra pregunta número 5, tenemos la letra, como clave, la letra D de dado, ¿no? La semana pasada está cumpliendo la función de circunstancial. La propuesta es un objeto directo, porque eso es lo que revisan. El uso de mascarilla es el tema, porque el verbo es ser. La mascarilla, el uso será obligatorio. Y en la última tenemos al vocativo porque está con coma y a él se le dirige el mensaje. En la preguntita número 8 nos piden identificar el sustantivo, ¿no? Los sustantivos. ¿Cuántos sustantivos hay? Ya, a ver, tomando en cuenta voluntad, impulso, persona, motivación, energía, el logro, tus metas, los inconvenientes, el camino. Muy bien, suma, multiplica, divide, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esa sería mi clave. ¿Ok? Muy bien. Recuerda aquí el logro, ¿no? El logro, el impulso, ¿no? Los sustantivos muchas veces vienen acompañados de artículos. Y por último tenemos aquí, por aquí la pregunta número 12, para reconocer verdad o falsedad. ¿Ok? Muy bien, verdad o falsedad. A ver. Ya. ¿Verdad o falsedad? A ver, con respecto a los pronombres, clases de pronombres. A ver, las firmas demuestran que hubo pocos asistentes. Estoy buscando pronombres. A ver, ¿el qué es un pronombre relativo? No. ¿Por qué? Porque no está haciendo referencia a un sustantivo. Demuestran que hubo. No, pues aquí es una conjunción. Ahora, pocos asistentes, pocos alumnos, pocos es determinante, no es un pronombre. Los pronombres están solos sustituyendo a un sustantivo. Entonces acá no hay nada. Nadie sabe cuál es el motivo de su viaje. A ver, pronombre, nadie. Es un pronombre, recuerdas, indefinido. Y no preciso quién es. ¿Cuál? Es un pronombre interrogativo. No hay más. Dios mío, guíame, o sea, a mí. Acá tenemos un pronombre personal, ¿no? Dios mío, acá es un determinante, porque este determinante está acompañando a este sustantivo, acá no hay pronombre. Estos problemas, ¿no? Estos es un determinante, ¿no? No es un pronombre. Los pronombres o están solos, ¿no es cierto? O no lo están, ¿ya? Entonces aquí no hay pronombre. Solamente me, guíame, o sea, a mí, es un pronombre personal enclítico, ¿verdad? Cuéntaselo y bríndale todos los detalles, por favor. A ver, acá tenemos el se, tenemos el lo, cuéntaselo, bríndale, ¿no? Todos los detalles. Muy bien, esto es determinante y no hay nada más. Entonces acá también tenemos
3 pronombres personales, ¿no? Todos enclíticos, igual que la 3, enclíticos. A ver, veamos las afirmaciones. En A, dice, en 1 se presenta pronombre relativo. Bueno, ya dijimos que en 1 no había ningún pronombre, así que esto es falso. ¿Quedó claro, chicos? ¿O alguna pregunta? Chicos. Ujú. No hay preguntitas. Ok. A ver, en 2, hay un pronombre indefinido, claro, nadie, y un interrogativo, exacto, es una pregunta indirecta, verdadero. En 3, aparece un pronombre posesivo. En 3, y uno personal. Posesivo no hay. No hay posesivos. El mío era un determinante, ¿no? Porque estaba ahí con su sustantivo, eso es otra cosa. Esto es falso. Muy bien. Y la última, la letra D, dice, hay 3 pronombres personales átonos. Claro, el se, el lo y el le, ¿verdad? Por eso tu clave es la letra B de bueno. ¿Correcto, chicos? ¿Alguna pregunta por aquí? ¿No? Bien. Como todavía tenemos un par de minutitos chiquititos, ¿ok? Voy a compartir con ustedes un ejercicio de aplicación más. Ujú. Bien, ahí están observando la pantalla. Dice, correlacione los pronombres subrayados con su respectiva clasificación. Muy bien, estos, se llama pronombre demostrativo. Estuvieron pocos, pronombre ¿Indefinido? indefinido. Muy bien, el pueblo que conoció. Relativo. Ajá, muy bien. Y la última, te enterarás, átomo. Muy bien, indique la alternativa que presenta más pronombres. Lo bueno de todo es que ahora ellos son más solidarios, ¿no? Acá tenemos 2 pronombres. Ella, pronombre personal, nos, pronombre personal átono. Nos dijo que tengamos mucho cuidado con nuestra dieta. Solo 2. Dime cómo. Profesora, en la segunda mucho no es también. Pero acá dice mucho cuidado, y cuidado es sustantivo, entonces eso es un determinante. Ujú. El me es un pronombre átono, ¿no es cierto? Hacerle, ahí está el le, ¿no? El libro que necesita, ahí está un pronombre relativo. Parece que esta es nuestra clave. Tenemos 4. Ustedes, pronombre, les, pronombre, algunas copias de las propuestas nuestras. Esto es un determinante, ¿no? O sea, como te das cuenta, los pronombres tienen que estar solos y sustituir, reemplazar al sustantivo. ¿De acuerdo? Entonces aquí solamente 2. Clave, entonces, la letra C. Bien, chicos, ¿tienen alguna pregunta más? ¿Comentarios? Listo, chicos. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Espero que hayan aprovechado la clase y nos estamos viendo la próxima semana. Un abracito, chicos. Cuídense mucho.